continuando con las actividades de aprendizaje del programa de formación. En esta semana pues recalcamos la actividad de aprendizaje 3, AA3, la cual corresponde a crear la matriz de riesgos de la organización. Para esta semana encontramos ya disponibles en la plataforma el enlace que corresponde a actividad 3. En este caso pues resaltamos el que dice actividad 3 y cuando no están disponibles recordamos que tienen un candadito, lo que se logra visualizar en la actividad 4, la cual pues estará habilitada de acuerdo a las fechas que tenemos en el cronograma de actividades. Continuando con la actividad de aprendizaje 3, que en la plataforma encontramos todos los recursos en el enlace que dice actividad 3, vamos a encontrar el componente formativo y el enlace para enviar la actividad de aprendizaje 3. En este caso, como se dijo inicialmente, corresponde al formato matriz de riesgos. Vamos a tratar de contextualizar tanto el componente formativo y la evidencia que se debe entregar para esa semana. Antes de realizar la matriz de riesgos, pues por favor traten de revisar el componente formativo. Ese componente formativo hace referencia pues al material de formación correspondiente al contenido temático para la actividad de aprendizaje 3. En la plataforma nosotros lo encontramos cuando le damos un clic en el anteriormente, aquí dice actividad 3 y componente formativo 3, nos dirige a esta presentación donde nos resalta, bueno, aquí observamos el menú de navegación, cada uno de los enlaces que hemos ido explorando. Pues en el enlace de actividad 3 encontramos el componente formativo 3 y aquí vamos a encontrar vamos a hacer clic aquí para acceder al recurso educativo. Cuando ustedes le dan clic aquí para acceder a ese recurso educativo, los va a llevar a la página principal de este componente formativo. En correos anteriores les compartí todos los componentes formativos. Les recuerdo que los componentes formativos no tienen que estar haber iniciado sección en la plataforma, por consiguiente pues se pueden consultar sin que ingresen a la plataforma, ya que uno de los inconvenientes que se ha presentado es el ingreso a la plataforma, entonces no es necesario que ingresen a la plataforma. De todas maneras, al final del audio les voy a dejar nuevamente compartido los 4 componentes formativos para que complementen pues las 4 actividades de aprendizaje. En este caso pues hacemos alusión al formato matriz de riesgos que corresponde al componente formativo 3. En este componente formativo pues se habla de la matriz de riesgos. Nos recalcan que el propósito del componente es proporcionar una guía para poder realizar esa matriz de riesgos. Las evaluaciones de riesgos son parte de un proceso general de gestión de riesgos. Eso es como un preámbulo que se encuentra en la matriz de riesgos para poder dar inicio a todos los componentes. Pues le damos aquí en la opción que dice iniciar. Si queremos revisar el contenido, pues podemos revisar el contenido y también los créditos de los instructores encargados de este componente formativo. Dentro de la temática pues resaltamos que se tiene parte de la introducción y para poder desarrollar bien la matriz de riesgos pues hay que entender la parte del concepto de riesgos. Aquí le haríamos en ver para pues empezar con la introducción y luego ver el concepto de riesgos e ir abarcando. Según eso pues nosotros continuamos entre la introducción. Pues simplemente recalca que con la masificación de tecnologías siempre es importante pues tener esos requerimientos necesarios para hacer el análisis de todos los riesgos que se encuentran dentro de la empresa y poderlos considerar a cada uno de los activos. Cuando ya revisen pues detalladamente la introducción, procedemos a uno de los primeros conceptos que se recalcan aquí, que es el concepto de
Riesgos. El riesgo pues es la probabilidad que una amenaza informática se pueda materializar sobre un activo. Recordemos que en la primera sección sincrónica se hablaban de los diferentes activos, donde ustedes tenían que hacer una actividad donde identifican los activos tanto tangibles como intangibles. Eso es pues prácticamente el concepto de riesgos, esa probabilidad que una amenaza informática se puede materializar sobre un activo. Continuando con el componente formativo, encontramos tipos de riesgos. Aquí pues hacemos una clasificación dependiendo de las diferentes amenazas informáticas, pues se puede generar un impacto sobre cada una de ellas, y esto pues nos lleva a que logremos identificar algunos niveles. Entre esos niveles pues encontramos alto, medio y bajo, dependiendo pues la característica de cada uno de estos riesgos. Se clasifican en estos tres niveles. Luego pues encontramos la matriz de riesgos informáticos. Dice que es importante realizar esa matriz de riesgos, la cual nos ayuda a realizar un análisis sobre cada uno de los activos, y aprendiendo de ese análisis tomar ciertas medidas sobre las diferentes amenazas u vulnerabilidades que se encuentran para cada uno de esos activos. Bueno, fundamentos de la matriz de riesgos. Pues la matriz de riesgos se basa en el método de análisis de riesgos con un grado de riesgos usando la siguiente fórmula. Aquí se dice que el riesgo es la probabilidad de amenaza y magnitud de daño. Acá pues definimos que el riesgo es el producto de la multiplicación de probabilidad de amenaza, y referenciamos probabilidad de amenaza por la magnitud del daño. Esa vendría siendo el riesgo. Este se agrupan en tres rangos dependiendo pues el valor que se le asigne de la multiplicación de tanto la probabilidad de la amenaza como la magnitud del daño. Nos va a dar, esa multiplicación nos va a dar un valor. Se clasifican en tres tipos de riesgos. Encontraríamos riesgo, bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo. Si el valor de la multiplicación de la magnitud del daño y la probabilidad de la amenaza está entre 1 y 6, se va a referenciar con un color verde y va a ser bajo riesgos. Si esa multiplicación pues nos da entre un rango entre 8 y 9, va a estar entre amarillo, como observamos incluso en este cuadrito, entre valores entre 1 y 6, dos referencia de verde, y son de bajos riesgos en amarillo entre 8 y 9. Y si esa multiplicación pues nos da un valor entre 12 y 16, se va a recalcar entre rojo y va a ser un alto riesgos. Y acá pues también encontramos que la probabilidad de amenaza y la magnitud de daño pueden tomar los valores y condiciones respectivamente, lo que insignificante, baja, mediana y alta. Entonces son como los cuatro niveles. Eso pues es importante a la hora de diligenciar la matriz de riesgos. Entonces tener presente estos niveles y todo eso, para más que todo el análisis y las decisiones que se deben de tomar para mitigar tanto las vulnerabilidades que se encuentren en ese riesgo. En la matriz de riesgo pues en la clasificación se debe seleccionar según el análisis previo a qué tipos de criterios podría haberse afectado el activo. Entre esos pues encontramos confidencial, de obligación por la ley y costos de recuperación. Para diligenciar la matriz pues aquí se nos hace una descripción. Antes de leerla ahorita referenciamos la matriz y hacemos la explicación. Aquí observamos pues la matriz, la probabilidad de amenaza. La matriz la podemos descargar en este enlace, ¿sí, no? Esta es una matriz con grandes digamos activos considerados ya que se pueden consignar, y ya tenemos algunos valores predefinidos. Sin embargo, nosotros la podemos adaptar de acuerdo pues a los requerimientos de cada una de las organizaciones, de acuerdo a las políticas
y de acuerdo pues a las amenazas o vulnerabilidades que se logren identificar, se pueden ajustar. Mientras tanto, para esta actividad pues vamos a descargar la matriz de riesgos, que lo pueden hacer desde este enlace que dice descargar. Pues aquí vamos a encontrar, como está referenciado, la matriz de riesgos. Para esta actividad no hay necesidad de adaptarla a la esta, sino simplemente la vamos a diligenciar tal cual como la encontramos en este documento descargable que es de Excel. Aquí pues la maximizamos. A la hora de maximizar pues vamos a encontrar algunas columnas en este datos e información, que era lo que nos referenciaba cuando se explicaba que en la columna datos e información se deben ingresar todos los activos identificados previamente en las fases anteriores. Recuerden que habíamos identificados en la actividad de aprendizaje unos activos tanto tangibles como intangibles. Esos son los que se deben de consignar después de la columna 6. Después de la columna 6 se va colocando aquí cada uno de los diferentes activos. En la clasificación pues se debe de referenciar con una E que si es confidencial, de obligación por la ley, costos de recuperación, y acá en el impacto vamos a darle un valor. Entonces todo lo que prácticamente que ustedes tienen que hacer para diligenciar es considerar cada uno de los activos en estas filas, y a cada uno de esos activos le vamos a dar un valor del impacto. Ese valor del impacto se debe de diligenciar entre 1 y 4, dependiendo pues si 1 es insignificante, 2 bajo, 3 mediano y 4 alto. Entonces simplemente cuando nosotros diligenciar un valor de acuerdo a este criterio a cada uno de los activos, automáticamente se nos van a auto rellenar esas posibles amenazas tanto humanas, del entorno y naturales. En este caso digamos que tenemos un servidor, en este caso pues un servidor digamos que puede tener un alto impacto y le podemos dar un valor de 4. ¿Listo? Cuando le dan el valor de 4 pues se les va, como les dije, se auto rellena cada uno de estos valores, y aquí ya vamos a hacer el análisis de cada uno de los riesgos de lo que hablamos hace rato. Si es en rojo, recordemos que es un alto riesgo, lo cual implicaría que tendríamos que tomar algunas acciones para mitigar esas posibles amenazas humanas que se encuentran. Ese pues sería, como yo decía, el caso del servidor. Encontramos por ahí, no sé, de pronto una impresora que no tiene un alto impacto, entonces le podemos colocar un valor de 2, un impacto de 2, y automáticamente se nos va a diligenciar todos los demás valores. Entonces simplemente lo que hay que hacer para esta actividad es diligenciar esta matriz de riesgos, donde vuelvo y repito, lo que hay que hacer es hacer o listar todos los activos tanto tangibles como intangibles que ustedes identificaron en la actividad aprendizaje 1, y darles un valor de impacto de acuerdo al criterio que ustedes consideran. Si ese es de alto riesgo, entonces le damos un valor de 4. Si es algo insignificante, pues le daríamos un valor de 1, dependiendo el activo que ustedes hayan identificado. Y prácticamente con esto pues se logra haber diligenciado la matriz de riesgos, y con esto pues se cumpliría prácticamente esa actividad de aprendizaje. Entonces no olviden diligenciar la matriz de riesgos y enviarla por el correspondiente enlace. ¿Cuál es el correspondiente enlace que ustedes deben de utilizar? Cuando estábamos haciendo la descripción de la plataforma, pues aquí les decíamos que en el enlace de actividad 3 vamos a encontrar este enlace que dice actividad aprendizaje 3 AA3 EB01, que es actividad aprendizaje 3 evidencia 01, formato de matriz de riesgos. Y por este enlace, cuando ustedes le dan un clic aquí, pues van a encontrar el enlace para poder enviar la correspondiente evidencia o el correspondiente
matriz de riesgo, que es el documento en Excel que ustedes descargaron y iniciaron de acuerdo a las indicaciones que les acabé de dar. De todas maneras, recuerden que cualquier duda o inquietudes, tenemos el foro de dudas e inquietudes, o pues por los diferentes medios de comunicación. Eso sería con respecto a esa actividad de aprendizaje.